Estimados amigos de Podcast Doctor Cáceres, bienvenidos a nuestro programa número 16, mejor dicho, a nuestro episodio número 16. Nosotros no tenemos programa, porque aquí se hace el programa conforme vamos caminando, así que estos son episodios. Los episodios no se sabe si se repiten o se siguen continuos, así que, pero este es el número 16, que como les prometí va a ser mejor que el 15. Y no se demoren en esperar el 17 que nos va a superar. Pero por el momento vamos a hacer este episodio número 16. No se muevan. Ahora traigan su hot dog, tomen su chicha. Ya la canchita ya la tienen. Porque ya estamos nuevamente con mi querido y estimado hombre, mi querido Sergio, bienvenido aquí, hombre. Gracias. Te recibimos con los brazos así grandes de tu periplo y tu paseo por allá por la madre patria y demás lares. Gracias, Augusto. Sí, bueno, 2 semanas que estuve andando ahí cruzando el charco. Muy interesante, ya seguramente en algún momento les contaré. Pero sí, bien. Estuve en España, Italia. Siempre es bueno traer ideas, siempre es bueno ver en qué lugar está el mundo. Y es lamentable porque estamos muy atrás. Sí. No, yo estuve acá por la Casa España y en la Plaza Italia. Así que hemos estado más o menos cerca. Así que nada, Sergio. Y nada, amigos. Este mes de mayo es un mes muy importante. Sí. Sucedió muchos acontecimientos en el mes de mayo a través de nuestra historia. Y creo que tenemos algunos datos que queremos compartir, ¿no, Sergio, con nuestros amigos hoy día? Por supuesto que sí. Ya en mayo hemos revisado varias cosas en tus episodios anteriores y cerramos con varios acontecimientos históricos que justamente están relacionados a este fin de mes. Y vamos a empezar con uno muy importante, olvidado y poco pronunciado, pero es muy importante porque si bien es cierto no fue una victoria, digamos, en su totalidad, pero fue un acto heroico de un grupo de patriotas que prácticamente, como lo vamos a ver en la imagen representativa, porque no existen fotos de esa época, es de la Guerra del Pacífico, ocurrió el 25 de mayo de 1880, un pequeño combate, digo pequeño porque eran embarcaciones de no gran envergadura, pero nosotros hundimos un barco chileno. Exactamente. El barco Janequeo. Janequeo. Ahora yo les voy a contar qué cosa es janequeo. Cuéntanos, por favor, la historia, Augusto. La historia. A ver, mira, Sergio. Y miren, amigos. Sitúense usted el 26 de mayo. Pero sitúense un día antes del 26 de mayo. Sitúense el 25 de mayo. Correcto. Pero no te vayas al 25 de mayo. Sitúate el 21 de mayo. Correcto. Entonces, el 21 de mayo, un año antes, es como si estamos en el 2025, ¿no es cierto? Sí. Como si el 2024, el 21 de mayo, ¿no?, hubiera sucedido un acontecimiento cumbre. Pero ahora te pido, para retroceder un poco más en la historia, que no te vayas al 21 de mayo de un año antes. Te vayas al 5 de abril de ese año antes. Entonces, lo que les quiero decir, amigos, es que el 5 de abril de 1879 los chilenos nos declaran la guerra a nosotros. Correcto. Y esta declaratoria de guerra fue una declaratoria de guerra donde los chilenos nos combinaron a nosotros a declararnos neutrales. ¿Ya? Pero nosotros teníamos un tratado secreto con los bolivianos que no quisimos romper. Y esto yo lo llevo así porque me parece inverosímil lo que pasó, porque más adelante vamos a ver un poco cómo estaban nuestras fuerzas, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas de esa época, y por qué no se debió ir a la guerra con Chile. Porque los gobernantes sabían cómo estaba el ejército peruano, y nuestra marina, que en ese tiempo era lo muy importante, como lo sigue siendo ahora, y aún así decidieron ir a la guerra porque hubo un negociador que fue inclusive hasta Santiago de Chile, un señor Lavalle, que al final de cuentas no pudo. Los chilenos le dijeron, sí, pero ustedes tienen un tratado secreto, ¿no? Oye, pero yo no sé, le dijo, imagínate, tengo que averiguar, y por supuesto que sabía. Pero los chilenos sabían, porque el tratado secreto no tenía nada, porque inclusive en un momento determinado los peruanos y los bolivianos trataron de involucrar a los argentinos. Correcto. Para que este sea un pacto tripartito. Porque los argentinos y los chilenos tenían una disputa en la Patagonia argentino-chilena y al sur, que era muy importante, y los argentinos muy sagaces, y después les voy a contar por qué,
decidieron no entrar al pacto. Dijeron, no, ya arréglensela, ustedes, Chepe, vete, nosotros no nos metemos. Entonces, y se firmó este pacto de no agresión. Era un pacto de que si alguien agredía a uno de los dos, el otro tenía que salir a defender. Todos estamos ofendidos. Todos estamos ofendidos. Entonces, los peruanos salimos y decimos, sí, pero no podemos denunciar ese pacto. Claro. No, ese tratado que hay, no lo podemos denunciar. Pero yo lo considero que eso fue un grave error. Un gravísimo error, porque sí se pudo denunciar. Pero ¿sabes por qué se pudo denunciar, Sergio? Porque el tema de la guerra, los pretextos de la guerra que fueron económicos, se basaron de manera muy importante en que un par de años antes los bolivianos y los chilenos habían hecho un pacto, un tratado de 1874, en la cual los bolivianos se obligaban a no subirle ni un impuesto más a los chilenos. Y el presidente Daza, en ese momento de los bolivianos, en 1879, decidió romper ese pacto. Y si los bolivianos habían podido romper un pacto con los chilenos, nosotros ¿por qué no podíamos romper un pacto con los bolivianos en ese momento? Y nos metimos en un problema porque nuestros negociadores o nuestros legisladores o nuestros gobernantes debieron decirle, como ustedes han roto un pacto, nosotros también vamos a romper el de ustedes porque no nos parece conveniente que lo hayan roto. Y entonces nos metimos en una guerra a la cual no estábamos preparados militarmente. Ni siquiera estábamos preparados moralmente, ni el Perú estaba preparado para hacerle la guerra a los chilenos. O sea, anímicamente los peruanos no tenían bronca contra los chilenos. Pero entonces resulta de que hay este rompimiento porque los chilenos nos obligan a declararnos neutrales. Ahora tú me puedes decir, querido amigo, tú me puedes decir, Sergio, sí, pero los chilenos de todas maneras querían agarrarse parte del Perú. Sí, pues es posible, pero nos hubiéramos preparado mejor, nos hubiera dado tiempo para prepararnos mejor, para enfrentarnos a los chilenos, porque deberíamos de haber sabido, y esa es una de las grandes fallas de esa guerra, que no teníamos inteligencia. No sabíamos cuán bien estaban armados los chilenos. Entonces decidimos entrar a la guerra, en una guerra que fue infausta desde el saque. Porque situémonos, 5 de abril, ¿no es cierto?, de ese año anterior, el 79. 79, y situémonos el 21 de mayo de ese mismo año. O sea, estamos hablando de un mes y medio adelante. Hay el famoso combate naval de Iquique, en donde nosotros hundimos el Esmeralda. Miguel Grau fue absolutamente generoso, no le envió al capitán Prat del Esmeralda, que con sus restos y una carta, y Prat se convirtió en el héroe de los chilenos. Pero hay un hecho que no sale mucho a colación, era que nosotros teníamos dos buques importantísimos. Teníamos el Huáscar, que era el monitor, y el otro, la Independencia. El Independencia, que era una fragata. Era más grande. Era más grande, era más poderosa, tenía más cañones. Pero menos maniobrabilidad. Correcto. Y se metió a perseguir al Covadonga, porque habían dos buques ahí en Iquique, era el Esmeralda y el Covadonga, que era un par de buques viejos de madera. Y se metieron, y era más ágil el Covadonga porque era más pequeño, y se metió en un sitio que se llama Piedra Gruesa. Piedra Gruesa, imagínate. Entonces había unos arrecifes, el buque encalla y se hunde. Entonces, el tema es que el 21 de mayo de 1879 perdimos la guerra con Chile. Claro. Porque perdimos nuestra superioridad y supremacía en el mar. Y el mar en ese momento era importantísimo para dos países que tenían, o que siguen teniendo, un litoral enorme. No. Y que las comunicaciones en ese tiempo eran vía marítima, no habían carreteras. Y además era clave el mar, por eso ellos no lanzan la campaña terrestre, porque si ellos seguían avanzando, ¿cómo llegaban provisiones? ¿No? Exacto. En esa época las comunicaciones eran por barco a caballo. Viajabas, claro, y a caballo era complicadísimo, porque no había carreteras. Entonces, el tema es que provisionar un ejército completo con 2, 3 cargas de barcos y ya estaba. Entonces se le comisionó al Huáscar, y el Huáscar durante 6 meses mantuvo la cosa por la sagacidad de Grau, y en 6 meses pudimos llevar hombres al sur y más o menos dotarlo de un ejército aceptable, pero ya no teníamos supremacía marítima. Y una vez que perdimos el Huáscar, terminamos de lapidar. La guerra con Chile se perdió el 8 de octubre de 1879 y antes habíamos comenzado la pérdida el 21 de mayo de 1879. Correcto. Entonces,
Ya en 1880, o sea, un año después, la cosa ya era más thriller, para no decirlo de otra manera, más complicada, Sí, claro. ¿no es cierto? En abril, el 10 de abril de 1880, un año después que nos declararan la guerra, los chilenos, como tenían supremacía en el mar, ya no teníamos el Huáscar, teníamos solamente la corbeta Unión, que era muy rápida, muy sagaz, muy buena, hacía muchas cosas, pero no tenía posibilidad de bloquear ni de combatir, solamente hacía transporte de municiones, transporte de soldados. Le habían puesto un par de cañones. Exactamente, una ¿no? Entonces, sí, no. y entonces deciden bloquear el Callao. Claro. Entonces, entre el 10 de abril de 1880 hasta diciembre de 1880, el 6 de diciembre que decidimos hundir toda nuestra lo que nos quedaba de la armada, ¿no es cierto? Que ya no era una armada, sino se llamaban fuerzas silenciosas, algo así. Ahora me voy a acordar el nombre exactamente de cómo se le denominaba a estas fuerzas de pequeñas lanchas. Eran lanchas. Eran lanchas. Eso era importante. Lancha, que ustedes la ven ahí. La nuestra era una lancha, la otra sí era una lancha más de guerra, porque eran las que venían con los buques. No, claro, eran los, pero tenían misiles, Sí, claro, en claro, esa época torpedos. Sí, claro, claro. Como tú ves ahí, esta es una maqueta que hay en el Museo Naval. Correcto. Esa es la lancha Independencia. La lancha Y Independencia. la lancha Independencia tenía soldados, tenía fusiles y un cañón. Correcto. ¿No? Entonces, en una de esas circunstancias, el 25 de mayo, la lancha Independencia sale para echarle un torpedo, porque ahí tenían un torpedo a la mano, un torpedo, y tirarle un torpedo al Blanco Encalada. Correcto. Que era un barco grande. Era un barco grande, ese sí era uno de los más importantes. Entonces, en el camino, en la noche de ese 25 de mayo, la divisan dos de estas torpederas, que así se llamaban, chilenas. Uno era el que tiene el nombre el Janaqueo. El Janaqueo, y el otro era el Guadalgo. Sí. Que ese sí era nuestro, pero nos lo quitaron. Nos lo habían quitado. Pero el Janaqueo es el nombre de una heroína mapuche. Correcto. Que luchó contra los españoles en el siglo XVI. Perdón, una acotación. En ese bloqueo, el Huáscar jugaba con los chilenos. Sí, claro, claro. Y ellos tenían toda la armada. Entonces, nosotros estábamos bloqueados, pero estos marinos, y estos marinos eran excepcionales, y les voy a hablar de los dos marinos, que hay un tercero más, que ya me voy a acordar el nombre, que son los héroes de esta jornada, en la cual esa lancha hunde a esa torpedera el Janaqueo. Entonces, hay una serie, el Janaqueo y la otra la divisan y le comienzan a echar balas, pero no le caían. En un momento determinado se acerca el Janaqueo y dispara y mata a 8 de los marinos, y quedan el comandante de la nave, que era un teniente, que era José Gálvez Moreno, el hijo del héroe de 1866, José Gálvez Egusquiza. Entonces, y quedaba un médico naval, todos eran gente menor de 30 años, tenían 25, 28 años, todas estas personas, y toman una decisión que verdaderamente es heroica, epopéica. Estaba José Gálvez, hijo, Julio Benítez. Ajá, Julio Benítez. Y el otro era el alférez de fragata Pedro Bernales. Ah, sí. Pero además estaba Sebastián Ugarte y Moscoso, que es el héroe. Es el héroe. Ugarte y Moscoso, que una de las calles de San Isidro tiene el nombre de Manuel Sebastián Ugarte y Moscoso. Exactamente. Entonces, él era médico. Médico y militar. Médico y militar. Entonces, ya no tenían cómo disparar el torpedo. Y entonces Sebastián Ugarte y Moscoso era un hombre musculoso porque hacía mucho ejercicio. Entonces levanta el torpedo de 100 libras, y entonces 50 kilos. Y entonces agarra y le prende la mecha y le dice a José Gálvez, le dice, yo voy a tirarle me voy a parar y le voy a tirar el torpedo a la torpedera chilena, y tú con tu fusil la vas a disparar para que explote. Y así hicieron. Entonces, y así sucedió. Tiró con una fuerza. Pero la distancia. Estaban ahí. Y entonces explota, muere Sebastián Ugarte y Moscoso. Correcto. Muere el otro Grumete, y José Gálvez Moreno queda
herido, ciego temporalmente, con quemaduras de mano, de cara, se le había salido la cabellera. Se destruye la lancha, obviamente. Se destruye la lancha. Pero también se destruye. Y se hunde al janequeo. Y se hunde al janequeo. Entonces, la otra lancha, que se llamaba Guanacolda o algo por el estilo, estaba por ahí y recoge a los heridos peruanos, los recoge a Gálvez Moreno, a José Gálvez Moreno, y se enteran ahí, lo recogen con vida, y se enteran de que era el hijo del héroe José Gálvez Egusquiza del combate naval del 2 de mayo de 1866, a las cuales ellos le tenían mucho fervor. Y entonces, donde hubo chilenos sí, también. Claro. Sí. Y lo devuelven junto con los restos que quedaban de... Lo dejan en el Callao para que lo atiendan. Para que lo atiendan. Correcto. Y después él siguió, fue senador, fue diputado, tuvo una carrera, ¿no? Fue un marino que siguió peleando, un valiente, y después murió a los 44 años, infortunadamente se suicidó, no sabemos por qué, pero... Guacolda se llamaba el otro. Guacolda. Sí. Y yo quiero leer una cartita que le envió Sebastián Ugarte Moscoso a sus papás. Ya, muy interesante. Y le dice, Manuel Sebastián escribió una carta en la que reveló su sincero afecto hacia los suyos y el inmenso amor hacia su patria. Se ha conservado de su puño y letra y dice: papá, tú bien sabes que cuando la patria está en peligro requieres que sus hijos le sirvan hasta el sacrificio. Y el hombre se sacrificó. Estos 2 héroes o 3 héroes absolutamente olvidados por la historia, en un combate absolutamente olvidado de los muchos que hubieron, porque después hundimos el Covadonga, sí, ¿no? Correcto. Porque fueron una serie o sea, nos tenían bloqueados, pero nosotros seguíamos luchando. O sea, los peruanos no nos rendimos nunca. No nos rendimos nunca. No nos rendimos nunca. Y esa es esta anécdota de este combate naval entre lanchas, pero que representa ese pundonor de los peruanos. Totalmente. ¿no? O sea, no nos achicamos, ¿no? Nos engrandecemos ante la adversidad. Eso es lo que pasa con nosotros los peruanos. Cuando algo malo nos pasa, sacamos fuerzas de flaqueza, nos convertimos en Superman, en Flash, en el Hombre Araña, en lo que sea, para salir adelante, ¿no? Somos los 1000 recursos, esos somos los peruanos. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. Y eso tenemos que celebrarlo. Por supuesto que sí. ¿Cómo no conmemorar eso, mi querido y estimado Sergio? Por supuesto o sea, que sí. Yo me siento verdaderamente entristecido porque ni una palabra de este combate que probablemente para muchos no tiene importancia, pero tiene una gran importancia. Por eso que estamos así. Esa es una de las causas por las que estamos así. Por lo que ahora nos peleamos hasta por cualquier cosa intrascendente, lo convertimos en una cuestión de vida o muerte. Y no es así, porque el Perú sigue teniendo enemigos. Y esta circunstancia que nos pasó es una circunstancia por no haber sido previsores. Acabo de leer una noticia antes de llegar acá a grabar, que Chile se está volviendo hoy una potencia aurífera y nosotros estamos impidiendo, ¿cómo se llama?, la minería. O sea, nos siguen atacando de otra manera, comercialmente. Sí, claro, pero y además en cuestiones militares los chilenos están completando más barcos. Ya lo vamos a ver. Pero están comprando ahora, sí, en estos momentos. Esto que vamos a darles es una información a diciembre del 2024, pero ahora están comprando más buques. O sea, han visto que los peruanos somos bravos, se han acordado de que somos bravos. Sí. Y entonces, no es que yo tenga algún problema con los chilenos, los quiero mucho. No sé cómo estarán las Fuerzas Armadas ni la aviación. Sé que ahora hubo un tema de la compra de los aviones, que hubo todo un tema, ¿no? La Marina, por lo menos, con la compra de las misileras italianas, nuevas, mandadas a construir por la Marina, ha hecho toda una renovación de flota muy importante. Por lo menos eso lo sé. Estamos en un camino, pero tenemos que seguir ese camino, porque sí, hay todo un trabajo que se tiene que hacer para que la seguridad externa irradie la seguridad interna. Acá se quiere hacer implosionar al Perú. Los enemigos del Perú, todos estos sicarios, todos estos extorsionadores son enemigos del Perú porque saben que somos un país que estamos debilitados desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué hace saliendo 4 o 5 soldados con un arma? No hace nada.
Pero si nosotros agarramos y sacamos a nuestras Fuerzas Armadas de verdad, eliminar a todos esos contrabandistas, eliminar a todos enemigos de la patria. Así son enemigos de la patria, esos son enemigos del Perú. Sí. Nos quieren destruir. Sí, Ellos no les interesa, el Perú no existe para ellos. No. Existe solamente su prebenda. Muy interesante, yo creo que nos llamaría reflexión. Claro, la delincuencia común termina pues en el robo de un celular, ¿no? Eso es el asesinato, el sicariato. Eso es terrorismo de Estado, no, eso es destruir supuesto, el Perú a propósito. Sin ninguna duda, pero si esa gente ve que tenemos unas Fuerzas Armadas poderosas que barren con los narcotraficantes, que barren con... Se irían a otro lado. Pero claro, se morirían de miedo. Ahora están como Pedro en su casa porque saben que estamos casi en estado de indefensión. No les va a pasar. Entonces necesitamos unas Fuerzas Armadas poderosas, fuertes, para que la seguridad interna se contagie de esta seguridad externa para poder trabajar en recuperar al Perú y sacarlo adelante. Así que esta es la historia de ese 21 de mayo. Pero infortunadamente estas cosas no terminan ahí, pues, ¿no? O sea, esta guerra con Chile nos sacó lo mejor y lo peor, ¿no? Porque el 21 de mayo de 1880 sucedió este combate naval aquí en el Callao, cerquísima, pero en el sur, los chilenos ya estaban en el sur, ¿no? El 22 de febrero, los chilenos desembarcan en el puerto de Hilo. 22 de febrero de ese mismo año. 1880 estamos. 1880. Estamos hablando de que un día 26 de mayo, o sea, un día después de ese combate naval, se da la batalla del Alto de la Alianza, que fue la batalla en la cual nosotros nos enfrentamos para defender a Tacna y Arica, ¿no? Lo que quedaba del ejército profesional del Perú, junto con lo que quedaba del ejército profesional de Bolivia, que regresó, porque los bolivianos se habían retirado, regresaron, formamos una fuerza para tratar de impedir que los chilenos que habían desembarcado en Hilo el 22 de febrero tomen Ica y que ya se posesionen de todo el sur peruano. En Arica había quedado una fuerza muy pequeña, en realidad Bolognesi y Alfonso Ugarte combatieron con casi 2.000, 1.600 milicianos. Un pequeño resto. Eran milicianos. La mayoría eran... Alfonso Ugarte había formado a su propio batallón. Era su agricultores. Él le pagaba eso. Entonces, sí. era una milicia, sí, más que un ejército. Sí, correcto. Pero eso lo vamos a ver después. Pero hoy día nos ocupamos de este episodio. Del Alto de la Alianza. Que es trágico también porque Mira, Hilo está de Tacna 160 kilómetros. 160 kilómetros. Y nosotros no salimos a hacerle nada a los chilenos en ningún momento entre el 22 de febrero y el 26 de mayo. 22 de febrero y 26 de mayo. 2 meses después no le hicimos nada. Y los chilenos decidieron ir a pie, movilizar un ejército de 15.000 hombres con cañones, con acémilas, con todo lo que tenía que hacer, 160 kilómetros. Y ahí se encontraron después, como nadie les hizo nada, llegaron indemnes esos 15.000 hombres a enfrentarse en un cerro que está en Tacna. Todos los que conocen Tacna deben de saberlo. Este cerro se llama el Cerro del Intiorco, que está a 8 kilómetros, ahora se llama el Alto de la Alianza, pero así se llamaba el Cerro del Intiorco, que tiene una meseta grande, ¿no? Y que está a 8 kilómetros al norte de Tacna. Entonces llegaron los chilenos y nos enfrentamos con ellos en un combate sumamente desigual, ¿no? Nosotros teníamos alrededor de 4.500 los bolivianos y 4.500 nosotros, los peruanos. Teníamos 12 cañones más viejos que Matusalén. Que maní crudo. O sea, teníamos... esos cañones no disparaban, escupían. O sea, eructaban. Los otros... Y los chilenos tenían 37 cañones, claro, 20 de línea y 17 de montaña, Krupp, que se acababan de estrenar en la guerra franco-prusiana, un par de años antes de la guerra con Chile. Entonces, todos venían bien equipados, pues, todos los chilenos tenían los fusiles Comblain, eran los fusiles más modernos que existían en ese momento, los Comblain. Y nosotros teníamos 3 o 4 Comblain, teníamos otros, un montón de modelos de fusiles. Y no había
balas para todos, porque una bala de uno no le hacía al otro. Entonces teníamos una serie de carencias, y eso fue toda la guerra, no fue solamente aquí, ¿no? Uniformes, No, sí, claro. provisiones. Sí, claro, o sea, absolutamente desprotegidos, ¿no? Pero aún así nos enfrentamos la batalla del Alto de la Alianza comienza el 26 de mayo de 1880 a las 5 de la mañana. Los hicimos retroceder en un momento determinado y estuvimos a punto de ganar cuando los chilenos metieron a la reserva. Claro, ellos eran 15.000 y nosotros éramos 9.000, ¿no? Y a las 2 de la tarde ya se habían quebrado todas las líneas peruanas y bolivianas, y quien dirigía la guerra, por un acuerdo que se tenía desde 1873, era el presidente de Bolivia, el presidente Néstor Campero se llamaba el presidente de Bolivia, un general valiente. Los bolivianos se batieron con valor en esa batalla, y los peruanos nos batimos con mucho más valor. De los 4.500 hombres que tuvimos, perdimos alrededor de 2.000 hombres, pero lo más importante es que perdimos 185 oficiales. 6 coroneles, 6 tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, o sea, los más jóvenes rompieron la línea de mando. Así es, ¿no? Y eso es la baja que más duele en una guerra, más que la cantidad, obviamente la cantidad. Pero si rompes la línea de mando, no hay cómo lleguen las órdenes del mejor estratega al campo de batalla, y ya no había manera, ¿no? Estos 185, además de los... Y que eran los profesionales de la guerra. ¿no? Claro. No, esos, en realidad, nadie le rinde un homenaje porque perdimos la batalla, ¿no? Claro. O sea, hay uno, recuerdo, el coronel Víctor Fajardo, que hay una provincia en Ayacucho, si mal no me recuerdo, la provincia de Víctor Fajardo, que es en su honor de él, ¿no? De ellos, que era tan querido como el coronel Cáceres, ¿no? Y varios otros coroneles, un coronel Ulloa, Carlos Ulloa, y varios otros más, que entregaron su vida por defender a la patria. No lo dejaron ahí, así como fue Sebastián Ugarte y Moscoso, lo había hecho el día anterior ahí en el Callao. Estos coroneles, gente de muchos conocimientos y de mucho amor por la patria, murieron. Y nosotros hoy en día, salvo un panteón y un lindo monumento que se hizo en algún momento, creo que si mal no recuerdo fue para los 100 años en 1980. Tuve la oportunidad de ir al Alto de la Alianza, tendría 10, 11 años, papá nos llevó, éramos chicos. Recuerdo llegar al lugar, un viento terrible en la zona. Claro. ¿No? Y el silencio del desierto, porque está en medio del desierto, no hay nada. Impresionante ver la cruz y las cruces. Sí, claro, porque hay un cementerio. El cementerio de peruanos ahí, y chilenos también, porque murieron también chilenos ahí. Es impresionante la quietud. Es como un santuario natural, digamos, una cosa así. Sí, es impresionante, porque no hay nada, ¿no? Es un desierto, y se escucha el viento como sopla. Como silba y te recoge. Es un santuario. Es un santuario. Es un santuario de la patria. Y entonces yo creo, Sergio, que así como en el combate naval del 25 de mayo, así como en esta batalla del 26 de mayo, el Alto de la Alianza, tenemos la obligación, quienes alguna voz tenemos, y en especial deberían de ser las autoridades, de sacar adelante estos valores y estos principios absolutamente de ejemplo que deberíamos de seguir los peruanos para seguir construyendo este país. Hemos traicionado a todos estos héroes. En verdad los hemos traicionado. Qué duro decirlo, pero qué gran verdad, ¿no? Estamos traicionando. Sí, ¿no? Claro. Porque qué olvido. Es un olvido que golpea, que duele. Es un olvido que duele. Y yo creo que por eso aquí, en este pequeño espacio, queremos recordarles eso, porque miren ustedes, estamos hablando que ese día el 26 de mayo, y 11 días después los chilenos atacan Arica.
Pero no son estos mismos chilenos, ojo, sino son los chilenos que estaban en el ejército que estaba hacia el sur de Arica. Y entonces, porque los chilenos habían formado un ejército, tremendo ejército, ¿no? Tenían un ejército que se venía preparando desde hacía mucho tiempo. Ellos llegaron a tener un ejército, miren, el ejército que se desembarcó en Hilo tenía 15.000 hombres. El ejército, y que hubo el Alto de la Alianza, el ejército que atacó Arica tenía 10.000 hombres. O sea, aquí estamos hablando de 25.000 hombres y formaron otro ejército con el que atacaron Lima, de 30.000 hombres. Sí, un ejército de 50.000 personas, por lo menos. Así es. Y nosotros tuvimos siempre un ejército. El ejército peruano en 1878-79 tenía 5.000 hombres. Claro. ¿No? Yo creo que por eso es que es importante ver que ahora, ¿cómo estamos ahora en relación a 1879? Por ahí hemos preparado un cuadrito. Por supuesto que sí, justamente porque este programa no solamente recuerda, sino también enseña. Y tenemos que prevenir. En medicina y en la guerra hay que prevenir. En medicina hay que prevenir para no enfermarte y en la guerra para no hacer guerra. Es importante, ¿no? Entonces, mira, tamaño del ejército permanente del Perú, 5.000 hombres, según Jorge Basadre. Actualmente tenemos 120.000 efectivos. ¿Cuánto era 5.000 hombres de una población que hacía poco había tenido un censo de 2 millones? 2 millones y medio, ¿no? Más o menos. 2.600.000, sí, más correcto. o menos, ¿no es cierto? Era menos del 1%, ¿no es cierto? ¿Cuántos son 120.000 efectivos de 33 millones? Menos del 1%. O sea, ¿estamos igual o peor? Claro. ¿Igual o peor? Sí, claro. ¿No? Reservas, 15.000 guardias nacionales, más que todo eran batallones cívicos mal armados. Y nosotros ahora tenemos 100.000 reservistas registrados y personal en condición de ser convocados. Tenemos esos reservistas, pero ¿tenemos uniformes para ellos? ¿Tenemos equipamiento militar para ellos? No lo tenemos. No hay. Entonces, mira, el Perú tenía ahí fusiles Mini, Comblián, escasez, pocos cañones y modernos. Ahora tenemos fusiles Gali, Scar, F-200, FC-2000, tenemos misiles y están mejor estandarizados, pero aún nos falta mucho, ¿no es cierto? Correcto. Artillería muy escasa, modelos anticuados y mal estado. La última artillería que la trajo Bolognesi en el gobierno una parte la trajo en el gobierno de Ramón Castilla. De Ramón Castilla. ¿No? El Perú actual tiene mayor número cañones modernos, aunque todavía estamos con déficit. Movilización y logística, en esa época, desorganización total, sin plan logístico nacional ni transporte ferroviario suficiente. Tenemos redes viales, tenemos capacidad aérea, pero con limitaciones presupuestarias. Y aquí viene el tema, Sergio. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros vecinos? ¿Cómo está la inversión con nuestros vecinos? Y eso creo que lo tenemos a continuación. Ahora hay una parte muy interesante ahí. Claro, hoy día la guerra es distinta a la de 1800, pero ahí en la parte logística yo no dudo que el ejército esté preparado con planes, etcétera, pero el Estado, o sea, las carreteras, el transporte, los puertos, ¿en manos de quién están los puertos? Ese es un... ¿Cómo están los puertos? ¿Cómo están las carreteras? Ya sabemos que tenemos una sola vía nacional importante, que es la Panamericana Sur y Norte, pero después, ¿cómo están las vías de penetración? ¿Cómo están las vías que llevan provisiones? Si ya es una lágrima traer comida a la ciudad, acá se ve el agua en febrero y medio Lima para, sí. Entonces son cosas que son carencias muy grandes, sí, ¿no? Claro. Muy carencias muy grandes. Que son estratégicas. No, claro, son los activos que se llaman activos estratégicos de la nación. A ver, hay un accidente en la Panamericana Sur, que todos vamos a la playa en verano, hay un accidente lamentable seguramente, y con algunos muertos, y se para la Panamericana y no funciona 5 horas. No, o sea, por un accidente. O sea, meten un bombazo y no nos podemos mover ni a Arica, ni a Ica. Imagínate que se hacen una huelga y toman la carretera en plena guerra, porque nosotros somos capaces. Sí, claro. Somos capaces. Sí. Los enemigos del Perú están afuera y están adentro. Entonces, mira, presupuesto con relación a nuestros vecinos. Entonces, tú mira, nada más. Primero la relación con el porcentaje. Somos el país, después de Argentina, que tiene la menor cantidad de su presupuesto destinado a defensa. Pero en dinero constante y sonante, somos
el menor después de Bolivia y Ecuador. Correcto. Bolivia y Ecuador son economías más pequeñas. Mucho No más sé, pequeñas. Ecuador tiene, con un territorio que debe ser la tercera parte del Perú y con una población mucho más pequeña, claro, está per cápita el 2.2, claro. y que en cantidad no es poco. No, porque claro. si lo comparamos con el Perú, que es 3 veces más grande y tenemos 2 o 3 veces más población, Ecuador está mejor armado. recontra. Así aunque es. esté más abajo de nosotros. ¿No? Y Bolivia, bueno, pues, Bolivia siempre tiene, están peor que nosotros, sí, ¿no? Sí, pero Casi siempre tiene, cuando están mejor, siempre están peor. Sí. O sea, es lamentable decirlo, pero siempre es como, hasta en el fútbol, o sea, felizmente está Bolivia, pero no puede ser así, pues, ¿no? No puede ser así. No, definitivamente. No estamos bien. No. Claro, y ahora cómo están en... Argentina, después de 15 años de crisis, con 0.7 no está tan mal. No, claro, o sea, y ellos ya consiguieron todo lo que quisieron de sus vecinos ya. Y nosotros estamos en la bonanza económica plus ultra de la historia del Perú. Y no podemos. Sí, no podemos. Somos un pobre país rico. Entonces, esa es la verdad de la milanesa. Pero ¿y qué nos falta, Sergio? Mira, dicen los estudiosos en cuestión de defensa que el déficit que tenemos está alrededor de 11.000 millones de dólares. Que estos se deberían de alcanzar en un plazo de 5 años, del 2025 a 2030, a un promedio de 2.000 millones de dólares al año, ¿no? Que representarían que podríamos llegar casi al 2%. O sea, tampoco es que sea inalcanzable poder estar más o menos equiparado con nuestros vecinos, especialmente con Chile, ¿no? Claro. Con Brasil es imposible. Brasil es una potencia mucho más grande. Yo no he llevado un registro de esto, pero todos los años le recortan algo a las Fuerzas Armadas, más bien. Sí, claro. O sea, estamos en posición de dejadez y desarme en lugar de darnos cuenta cómo van los otros países. Yo te puedo decir casi con conocimiento de causa de que a las Fuerzas Armadas su presupuesto es solo para pagar gasto corriente, para pagar sueldos. O sea, es poquísimo para equipamiento, ¿no? Claro. O sea, está terrible la situación. Sí. Está terrible. Dale una la que sigue. Sí. Ahí está lo que dice la inversión estratégica que deberíamos hacer de aquí al 30. Blindados y vehículos terrestres, 2.000 millones de dólares. Fuerza Aérea, 3.500. Ahí están los aviones que supuestamente vamos a comprar, pero que todavía no se han comprado. Fuerza Naval, 3.000 millones. Logística y bienes y reserva activa profesionalizada, 1.000 millones. Eso es para tener una mínima competitividad. Pero esto es parte de un plan, o sea, no es que se va a gastar de la noche a la mañana. Esto es progresivo y hay que sostenerlo. Este es un plan que existe, claro, ¿no es cierto? Y que es posible divulgar. Sí, claro. No los pormenores, por supuesto, pero sí de aquí, para que ustedes puedan entender. Porque necesitamos que todos colaboren para que nadie se pique cuando se pida plata para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es el pueblo que está uniformado. Somos nosotros. Las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas en abstracto. Es la institución que tutela la seguridad del país. Bueno, y tú has dado en el clavo. Yo creo que hay mucha gente joven que no entiende por qué existen las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ahí debe haber un cachito así chiquitito que debe ser comunicaciones y acercamiento. Debería haber no solamente el 28 de julio por televisión y ver a los tanques en la parada militar, ¿no? Creo que debería haber otro tipo de acercamiento de las Fuerzas Armadas para que su población, nosotros, los tengamos cerca. Los que tenemos la gracia de tener familia militar o policial, lo sabemos, pero hay muchísima gente que no lo sabe. No, pero desde que se quitó la instrucción premilitar en los colegios, ese ha sido uno de los más grandes errores que ha habido. El tema educativo. El tema de educación. Si tenemos a unos profesores que están sumidos o consumidos por la ideología, una ideología extranjerizante, una ideología que quiere destruir al Perú. Antimilitarista completamente. Porque cuando tú revisas los planes ideológicos de muchos partidos, son antimilitaristas. Porque para tomar el Estado hay que destruir a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que sí. Y las convierten en Fuerzas Armadas revolucionarias, que son 4 o 5 sinvergüenzas que se ponen galones en demás, que no tienen nada de militares. Entonces hay que destruir a las Fuerzas Armadas profesionales, y eso es lo que debemos de impedir. Eso es muy importante. Y aquí está un poco, ya le hemos hecho más bonita ahí con una barrita, para que se vea que la que más necesita es la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, ¿no es cierto? Sí. Para que podamos nosotros equipararnos a tener
unas Fuerzas Armadas competitivas. Bueno, la Fuerza Aérea, que hoy, y ya lo vemos en guerras, que el que dice que la guerra es parte del siglo pasado no se da cuenta, no ve noticias, ¿no? Las guerras que lamentablemente se están librando en otros lugares, podrían suceder aquí, en este continente, pero las guerras se libran desde drones, desde la Fuerza Aérea, ojo. Así es, ojo. hermano. Lo que pasa es que el remedio no es el mejoral. El remedio es comer para que no te enfermes, Claro. para que estés bien papeado, ¿no es cierto? Entonces el remedio no es ir a la guerra, el remedio es estar preparados para disuadir. Tenemos que tener unas Fuerzas Armadas disuasivas y para que se disuada a los enemigos internos, porque esta misma Fuerza Armada puede ayudar a las fuerzas de seguridad con esa solidez, pero primero tenemos que derrotar a los narcotraficantes, tenemos que derrotar a todos aquellos que están socavando los cimientos mismos de la peruanidad. Si 20 sinvergüenzas en un pueblo pueden poner en jaque un gobierno, Claro, por cualquier claro. nación bien organizada podría decir a estos los limpio en 2 minutos, ¿no? Pero lógico, o sea, allá ya han pasado en un diario cómo viven en Patás estos fulanos, ¿no? ¿Cierto? Pucha, que ni que habrá que irse a vivir a Patás. Sí. Y son peruanos muchos de ellos. No, ¿no? disque, o sea, de nacimiento. disque. ¿no? Disque. Bien DNI. No, pero esa gente no es peruana, son No, no, no. antiperuanos, son Son antiperuanos. sí, sí, O sea, son antiperuanos. esta gente ha sido formada en esta escuela, pues en la escuela de Pedro Castillo, en la escuela del Movadef. Eso es lo que pasa y esa es la verdad. Y hay Sí. que decirlo con sus 4 letras. Aquí no podemos tener miedo de decir las cosas como son. Correcto. Por eso es que queremos que exista y que se recupere este patriotismo y este sentido de peruanidad. Y por eso tenemos que ver cómo estuvimos en 1879 y qué ilusos fuimos y todo lo que perdimos. La gran fractura de la peruanidad que significó la guerra con Chile. Y no debe haber ni una guerra más con Chile de ningún tipo, pero debemos estar preparados precisamente para que no haya. Ese es lo más importante. Así es. Bueno, y seguimos recorriendo un poco la historia para A ver, poder dale, aprender. ¿qué más tenemos en la historia, mi querido estimado Sergio? Esto es Lima, esto es el Jirón de la Unión, y lo traemos a colación porque el 28 de mayo de 1861 se inaugura el Jirón de la Unión. Claro, plena bonanza, plena bonanza. Acuérdense ustedes, todo métanlo junto con la guerra con Chile. 1861 es 18 años antes de la guerra con Chile. Teníamos el Jirón de la Unión. Correcto. Y es importante recordarlo porque era una Lima boyante, ¿no? Ya en algún episodio anterior hemos recordado las oportunidades económicas que nos gastamos Sí, claro. y que no invertimos. Así Nos es. gastamos y no invertimos como país. Y entonces el Jirón de la Unión es producto de esto, que lamentablemente, no digo que no se debería hacer calles lindas. En ese momento el Jirón de la Unión fue la calle por excelencia, donde estaban los restaurantes, los Sí, claro, bares, claro. donde se reunía la aristocracia en el buen sentido de la palabra. Sí, Era claro, la élite económica y pensante también, Sí, sí, ¿no? claro, y claro. tenían reuniones y se encontraban y discutían y planeaban. Y planeaban y qué hacer. confabulaban. Claro, también conspiraban. Conspiraban. Pero esta foto es de posterior, ¿no? Esta foto Sí. debe ser de los años 25, 30. Sí, ¿no? correcto, En correcto. donde ahí estaba el famoso Palace Concert. El Palace Concert. Donde había una frase que decía, el Jirón de la Unión es el Perú y el Palace Concert es el Jirón de la Unión. Algo por el estilo era la frase por ahí. Tenía que ver entre el Perú y el Palace Concert, que era un gran teatro, que había arte ahí, ¿no? Entonces, Era un café, café. cine, bar, ¿no? Y Abraham Valdelomar es el que dice la famosa frase: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, Y el Jirón de la Unión es el Palace Concert y el Palace Concert soy yo. y nada, egocentrista. Ahora hoy tenemos hartos, Abraham Valdelomar, ¿eh? No, sí, claro. Bueno, era una figura de la época, No, pues, ¿no? sí, claro. amor. Así que es la importancia de recordar. Y otra cosa que pasó justo antes de la guerra con Chile fue el famoso censo que trajo Manuel Pardo. Manuel Pardo, claro. Y que, digamos, nos expone justamente para los datos que hemos traído, porque ese censo fue muy importante en ese siglo
y da una idea de cuántos peruanos éramos. Éramos 2.600.000 peruanos. Exactamente. Y entonces estábamos muy mal preparados por el porcentaje de personas que estaban involucrados en las Fuerzas Armadas. O sea, el Estado no supo con esos datos unos años antes, eso fue en 1876, o sea, era alarmante la situación. Sí, claro. Y además, Lima tenía alrededor de 200.000 habitantes en esa época, entonces éramos menos del 10%. Conforme pasaron los años y esta migración que hubo en los años 40 de ya este siglo, fue la gran migración del campo a la ciudad, se invirtió porque antes era 70% de los peruanos vivían en el campo y 30% en las ciudades. Hoy día es al revés, el 30% vive en las ciudades y los 70% vive en las urbes, ¿no? Bueno, la fuerza económica estaba en el campo, ¿no? Sí, claro. Y las ciudades simplemente eran lugares de comercio, ¿no? Claro, pero esto que se hizo fue muy importante para planificar los censos, como todas las actividades que son para conocer cómo vivimos, dónde vivimos, qué hacemos y cómo hacemos, nos ayudan a los gobiernos, a los estadistas, a los gobernantes, a planificar el futuro, cómo hacer, cómo dar a alimentar a todas esas personas, cuántos hospitales deben de haber, cuántos médicos deben de haber, cuántos policías deben de haber. O sea, todo eso nos sirve de mucho. Y hoy en día estamos sumidos en un problema que el último censo que hubo, el del año 2017, nadie le cree, fue un fracaso, ese censo se hizo mal, ¿no? Y estamos ahora que deberíamos de tener próximamente, debería haber un censo mucho más moderno, y ahora con todas estas cuestiones de la modernidad, de la inteligencia artificial y de todas esas cosas, deberíamos de tener un censo que no signifique que nos encierren todo el día en nuestra casa para esperar que vengan los sensores, sino nosotros deberíamos hacerlo vía la inteligencia artificial. No, y además también con información que le sirva al Estado para poder planificar. Claro, ¿no? claro, para poder hacer un proyecto de país aquí al 2050, porque te sirve, porque estos censos te dicen, la proyección del Perú, por ejemplo, es, ahorita estamos al borde de los 34 millones. ¿Cuántos vamos a hacer el 2030? ¿Cuánto el 2040? ¿Cuánto el 2050? ¿Qué debemos de tener para estos? ¿En qué van a viajar? ¿Dónde van a vivir? ¿En dónde van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? O sea, es toda una ciencia que nos va a permitir o que permite a los países ordenarse, hacer planes, proyectos y sobre todo planificar para que los países se desarrollen. Eso es lo más importante. Por supuesto que sí. Bueno, y también queremos traer a colación un hecho histórico con una fecha cierta, aunque no fue la definitiva. ¿Por qué? Un 31 de mayo de 1822 se cambia la bandera del Perú a la forma no de San Martín, que es esta forma en cruz, en X, digamos, ¿no? Después se varía digamos, de manera horizontal. Horizontal. Y finalmente, en 1822, aunque con un símbolo distinto en el medio. Claro, no era el escudo actual. Sí, correcto. Después ya queda el escudo nacional. Ya queda la bandera un poco como la conocemos el día de hoy, con las dos franjas. A partir de 1825. Así es. ¿No? Entonces, es interesante porque recorrer un poco la historia de nuestra bandera, que es nuestro símbolo patrio. Correcto. Muy importante. Muy importante. La bandera nos representa a todos. Es nuestro pendón bicolor, es lo que somos nosotros. Así es. Esa mezcla entre el rojo, que representa la sangre ardiente de nuestros ancestros, y el blanco, que es la paz y la vida tranquila que queremos tener, esa mezcla que somos el mestizaje, la peruanidad, es lo que representa nuestra bandera y que debemos siempre recordarla, junto con nuestro escudo, que representa nuestras 3 regiones o nuestros 3 recursos naturales, que son importantísimos. Este loro, ahí está la cornucopia, este loro que ahora todos se lo quieren llevar para todos lados, ¿no es cierto? Está nuestra riqueza natural con nuestra riqueza de nuestra fauna, ¿no? Sí, correcto. La alpaca. Por supuesto que sí. Y nos vamos rápidamente al 31 de mayo de 1808, retrocedemos, y nos vamos a la inauguración del cementerio Presbítero Maestro, que el día de hoy todavía podemos visitar. Es casi un museo de la historia del Perú, donde podemos recorrer tumbas de personajes muy importantes, y además ahí está las tumbas de la gente que combatió en muchas de las guerras.
y incluida la Guerra del Pacífico, y está... Esta es la tumba de Alfonso Ugarte. Sí, correcto. Y tumba son realmente obras de arte. Una belleza. Y es muy bonito recorrerlo. Hay recorridos turísticos. La gente que no conoce puede ir y recorrerlo. De día, ¿no? De día, sí. Sí. También hay recorridos de noche. Hay un recorrido nocturno. Sí, sí. Bueno, que también pueden ir. Yo les recomiendo que vayan de día. Sí, no, pero es muy bonito el arte que se puede ver. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además ahí está la famosa cripta de los héroes. De los héroes. Así que es importantísimo que la conozcamos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y después también tenemos que recordar un hecho lamentable. El 31 de mayo de 1970 hubo un terremoto que fue, digamos, en cantidad de grados no fue el peor, pero en las consecuencias sí, porque en Ancash hubo un terremoto de 7 grados que desencadenó una luz, que es, digamos, el desprendimiento de una parte del nevado, y arrasó con un pueblo y murieron más de 30.000 personas. Sí, claro, la laguna de Yanganuco. Sí. Se cayó sobre ahí una masa de hielo del nevado y esto produjo un desborde que arrasó el pueblo de Yungay. Correcto. ¿No? Hacía años anteriores, en 1960, había habido un aluvión igual en un pueblo cercano que se llamaba Ranrailca y había pasado algo igual, pero nosotros, como somos trejos, siempre construir los pueblos a veces nos esmeramos por vivir al borde de la muerte. Fue un infausto terremoto. Esas 4 palmeras que ustedes ven ahí son las 4 palmeras de la Plaza de Armas de Yungay. Correcto. Más adelante, ahí está, creo, el bus. Hay un bus que hay ahí. Sí. Me parece que están ahí las personas. Es sobrecogedor. Yo he estado ahí. Muchos de ustedes seguramente lo han visitado. Sobrecogedor. Los que se salvaron fueron muchos niños porque había un circo. Un circo que estaba terminando Yungay en un cerrito, en un montículo. Sí. Y entonces muchos niños habían ido. Era un domingo. Era el domingo que se iniciaba el campeonato de México 70 y jugó México con, no me acuerdo con quién, y empataron 0-0. Perú jugó un día después, el 31 jugó. Y no le dijeron nada a los jugadores. Y no le dijeron nada a los jugadores. Sí. Y esa vez es la que le ganamos a... Ya me voy a acordar a quien tú sabes de fútbol, así que tú te vas a acordar más que yo. Un famoso país del este europeo. Fue Bulgaria. Con Bulgaria. Le ganamos 3-2. Ellos nos iban ganando 2-0 y nosotros le volteamos el partido 3-2. Hubo un gol de Cubillas, otro de Sotil y el otro no me acuerdo de quién. Pero fue después de este terremoto y ellos se lo dedicaron a todos los dedos. Sí. Me acuerdo ya después les dijeron. Sí. Pero fue lamentable, pero no hemos aprendido nada de esta lección de Yungay. Hablaron de Yungay durante muchos años, ya esa historia se perdió. Yo cuando era chico, mi abuela me hablaba de Yungay, no sé qué. Claro, hoy día ya suena anecdótico, pero la lección de ese hecho histórico no se ha aprendido porque Lima, la capital, se llenó lamentablemente de construcciones. Hasta el día de hoy siguen construyendo en la ladera de los cerros y todo el mundo sabe que un terremoto en Lima va a ser casi catastrófico. Hace poco nomás en el terremoto del 2007 en Pisco, que arrasó, que destruyó y que también costó muchísimas vidas, ¿no? O sea, también porque no... Y en el 40 hubo un terremoto que también destruyó Pisco. Claro, y pasaron 80 años y no aprendimos nada. Por eso, aquí básicamente tenemos... necesitamos Memorex, creo, ¿no? Yo creo que necesitamos más que educación, Sergio. Más educación. En el colegio es donde se aprenden todas estas cosas. Sí, claro. Todo lo que es la prevención, la defensa civil, el conocimiento, la defensa de la patria, los valores y los cívicos en el colegio. Es ahí donde Para ir terminando este muy interesante programa donde hemos aprendido y donde hemos podido revisar esos temas de la historia, creo que estamos entrando también ya se siente que entramos a una campaña electoral donde ya las noticias son los candidatos, que uno va para aquí, otro va para allá, pero no vemos cosas claras para el país, ¿no? No vemos un paisaje claro, ¿no? No, infortunadamente en un escenario donde vamos a tener por lo menos más de 30 candidatos, la verdad que van a ser como 40, donde hay una lucha pero por ser candidato, ¿no? Esa es la candidatitis,
Todos quieren ser gobernadores, todos quieren ser parlamentarios, todos quieren ser presidentes. Cada quien que se presenta tiene un ego más grande que el anterior. Y ahí nos chocamos con que la realidad va a ser dura después cuando lleguen al gobierno, quien quiera que sea, ¿no? Es un país que necesita mucho consenso, mi querido y estimado Sergio. Mucho consenso y en la actitud que tenemos ahora, esta actitud beligerante que se ve, en donde lo que interesa es destrozarse los unos a los otros, la posibilidad de consenso está bien alejada. Desde aquí abogaremos por el consenso, ¿no? Porque es cierto, la gente aquí no vota por planes de gobierno, ¿no? Se vota por carisma, el quien te cae mejor, ¿no? Contra alguien, contra algo, alguien, contra ¿no? mis propios resentimientos. Sí, claro. O votan como decían que terminaron votando por los israelitas por joder, ¿no? O sea, la verdad que estas elecciones se convierten en una elección absolutamente impredecible, ¿no? Yo francamente te lo digo, yo te comento con toda sinceridad, yo no pensé que iba a ganar el señor Pedro Castillo, ¿no? Señor, porque creo que... Me acuerdo que alguna vez lo conversamos. No, Tú me dijiste, no gana. No, yo dije, no gana, es imposible, esta persona no puede ganar. Y ganó. Y ganó. O sea, bajo ese parámetro, y miren lo que pasó. Mira lo que pasó, ¿no? O sea, no deberíamos de cometer esos errores, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en algún tiempo más adelante haciendo un poquito de docencia. Como decía un profesor, hay que poner las barbas en remojo. Así que, ni hablar. Entonces, nos vamos con esa lección. Vamos a ver quiénes son los candidatos, qué nos ofrecen, qué nos proponen, y nosotros desde aquí le diremos qué pensamos nosotros de ellos. Iremos desglosándolos en los siguientes. Seguro a ver, sí. Iremos dando quiénes son los que ya están saltando a la palestra para ir comentando de ellos, a ver qué podemos sacar en claro y qué se los podemos decir a ustedes con todo cariño y sinceridad, para que ustedes saquen sus conclusiones. Muchas gracias, Augusto, y un saludo a todos. Muchas gracias, amigos. Entonces nos vemos en el próximo en el próximo episodio del podcast Doctor Cáceres. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Chao.